la parte más extensa, por decirlo así, de lo que habló el Señor. Ahora, ¿por qué se le llama el Sermón del Monte? Y la palabra de Cristo que está registrada en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se le llama el Sermón del Monte, es porque Jesús subió al monte. Si ustedes lo ven, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿verdad? Espero que tenga su Biblia ahí a la mano. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, esto él lo hizo aparentemente como para tener, o lo hizo hacia afuera para tener mayor audiencia en el sentido de que lo pudieran escuchar. Entonces, por eso se le llama el Sermón del Monte. Ahora, ¿qué es exactamente el Sermón del Monte? Y bueno, buscando, pues encontré como varias como características, y es que el Sermón del Monte no es un código de ética para acción política por el hombre o por hombres no regenerados, sino que es el manifiesto de Cristo que describe el carácter de los que son salvos por su sangre, nacidos de nuevo por su espíritu y que pertenecen a su reino. Entonces, fíjese que definitivamente, o sea, no es algo que el hombre, o sea, o que la persona no conozca de quién de pronto es Cristo. O sea, cuando el Señor no estaba hablando a toda a ese público o a esa población, lo que estaba buscando definitivamente es que hubiese una regeneración en ellos, o sea, una restauración en su corazón para que de verdad vieran quién era Él y de verdad permitieran que ese plan de salvación pudiese ser ejecutado en sus vidas. Amén. Ahora, ¿qué más? El Sermón del Monte no es una colección de reglamentos y normas, sino una revelación de la afable disposición de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. O sea, una nueva posición, es decir, poder ser llamados de verdad hijos de Dios. De los que estamos aquí conectados, ¿qué es lo que nos dice Juan 1:12? A ver, ¿quién se acuerda como para que no tenga que buscarlo en la Biblia, sino que me lo diga? A ver, ¿quién se sabe Juan 1:12? Ninguno. Hola. Bueno, dice que a los suyos vino, ¿verdad? Pero los suyos no le recibieron, más a todo aquel que en él cree, le dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, lo que el Señor quería hacer, ¿verdad? En esta plática que estaba haciendo, o sea, en esto que estaba exponiendo, era que entendieran de que salían, ¿verdad? Que eran como libres de aquellas cadenas, de aquellas cosas que habían, por las que habían estado durante mucho tiempo atados para convertirse, ¿verdad? En hijos de Dios, o sea, adquirir una nueva posición, esa gracia redentora de Dios sobre cada persona que estaba en ese lugar. Ahora, si uno dijera, si tuviéramos que resumir de verdad el Sermón del Monte en una sola frase, sería más o menos como decir, vivir es como vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia y llena de sabiduría y discernimiento. Qué bonita esa expresión como la encontré. Y definitivamente lo que el Señor quiere es que nuestras vidas sean unas vidas consagradas de verdad al Señor, pero que seamos hombres y mujeres íntegros definitivamente en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, podríamos también establecer que el Sermón del Monte, o qué es el Sermón del Monte, es la ética básica del cristiano. Y yo creo que los que estamos aquí obviamente escuchando pues esta clase, nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Entonces, lo que el Señor quiere de verdad que tú y yo entendamos es que esto es lo básico, o sea, esto es como esa instrucción, ¿verdad? ¿Sí? De forma explicada y obviamente plasmada en el resto del Nuevo Testamento para que sea parte definitivamente de nuestras vidas. Entonces, el Sermón del Monte que nos habló nuestro Señor Jesús es una serie de enseñanzas sobre la vida de rectitud. Y obviamente se encuentra en el libro de Mateo.
Entonces, lo que el Señor busca de verdad es que entendamos que aunque es el discurso más largo que dio Jesús, en él aprendamos cómo ser fieles seguidores de él, cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, cómo hablar y cómo adorar. Entonces, ¿sabe algo? Podemos tomar este sermón como un manual perfecto para la vida cotidiana de verdad del cristiano. Hay gente que tal vez podrá decir, no Andrea, no Ramón, no Dora, esto es de pronto muy difícil. O sea, vivir perfectamente esta visión del sermón, esto solamente es para Jesús. Y bueno, ¿sabes? Tal vez pueda estar en lo cierto de alguna manera. ¿En qué sentido? En que sí, Jesús era perfecto, pero ¿sabe algo? No significa definitivamente que para nosotros sea algo irrelevante. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a tomar aquellas cosas que definitivamente el Señor nos explicó, nos dio, ¿verdad? Bajo esta enseñanza para que podamos llevar una vida de verdad especial en las manos del Señor. Pablo, recuerde que decía, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que en todo tiempo de verdad estar siguiendo lo que el Señor quiere de verdad en nuestras vidas. Ahora, como tercer punto, importancia del Sermón del Monte. Miren, al escuchar de verdad las palabras de Jesús, podemos ver que su sacrificio en la cruz es como ese tema central definitivamente en todo lo que está aquí en el Sermón del Monte. Es la ética de lo que se han arrepentido de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjese que Jesucristo siempre, en lo que ayer pues hablábamos, ¿verdad? El reino de los cielos, o sea, muchas de las expresiones que Jesús manifestaba o decía, en esos tiempos estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando tú y yo leemos de verdad este texto, el Sermón del Monte, y no logras o no logramos ver la centralidad del perdón y la reconciliación de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, hey, tendríamos entonces que despertarnos y decir, hey, estamos ciegos. O sea, porque nuestra roca definitivamente es Cristo, esa obra redentora es Cristo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todo esto nos lleva definitivamente a ese camino de salvación. Entonces, el fondo del Sermón del Monte claramente da por sentado que Cristo primeramente predicó el Evangelio y reunió a sus discípulos, a quien procedió a enseñarles todas estas instrucciones, todas estas directrices, ¿verdad? Para que se pudieran levantar y para que pudieran despertar en lo que el Señor quiere enseñarles. Investigando un poquito, encontré de pronto como ciertos, como personajes que tal vez tomaron mucho esto del Sermón del Monte en nuestra vida actual, pero que de pronto no hicieron, por decir así, o sea, de verdad que lo llevaron a su interior. Por decir, Mahatma Gandhi dicen que él le llamó mucho la atención las palabras del Sermón del Monte. Y de toda esta literatura para él, pero él quería hacerlas, o sea, o llevarlas como un programa de acción política. Entonces, tristemente, él nunca aceptó al autor de ellas como su salvador y señor personal. Entonces, quiero que entiendas esto. Por más que tú lo leas, ¿sí? Y que tú quieras o que las conozcas, si eso no se interioriza en ti, de nada sirve. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque esto es vital. Definitivamente es poder entender que Él es mi Salvador y que todas aquellas cosas, si usted se va a su Biblia de verdad, podrá pasar las páginas, ¿verdad? De los capítulos 5, 6 y 7 y se dará cuenta que todas estas fueron palabras dichas o habladas por Jesús. Entonces, yo tengo que tomarla y hacerla de verdad, guardarla en mi interior, reconociendo de que Él es quien me sustenta. Dicen que el filósofo alemán Nietzsche eh, era, le llamaban así como un filósofo loco, quien inventó las palabras Dios no es, Dios, perdón, está muerto. Él protestó furiosamente contra el Sermón del Monte, llamándole la moralidad de esclavos. Entonces, fíjese que como mucha gente, o sea, de pronto la toma, obviamente este era un hombre ateo, pero cómo tratan de tergiversar ese aprendizaje de lo que el Señor quería hacer.
Martín Lutero afirmó que era imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia. Scofield dijo que no era para la iglesia, sino para un milenio futuro. Y otro hombre llamado Tolstoy, perdone si no pronuncio bien, quiso practicarlo sin adorar a Jesucristo como Salvador, y esto lo llevó al fracaso. Mire, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que cada uno de los que estamos aquí, nosotros tenemos que entender que esta enseñanza que el Señor nos lleva a entender quién es definitivamente el Señor en nuestras vidas, nos podrá hacernos comprender cada una de las palabras que Él habló en el Sermón del Monte. Entonces, aquí como lo ves, el por qué, la razón de ello es que Jesús subió al monte, ¿verdad? ¿Qué es? Es un manifiesto de Cristo, una revelación ética básica del cristiano. ¿Qué aprendemos? Que como un fiel seguidor de Cristo debo vivir, pensar, actuar, hablar y adorar definitivamente su nombre. ¿Cuál es esa importancia? Ver que su sacrificio en la cruz es lo central y fundamental del Sermón del Monte. Ahora, ¿cuál es su estructura? Es un capítulo, son 3 capítulos, ¿verdad? Con 111 versículos, tiene un lenguaje poético, un lenguaje rítmico, pictórico y proverbial, o sea, es algo bien especial definitivamente poderlo leer, por lo menos es un lenguaje primorosamente bello, ¿verdad? Nos muestra como en el Padre Nuestro, cómo está de pronto ese lenguaje como rítmico, es pictórico porque desde los retratos obviamente de los fariseos hipócritas hasta los lirios del campo que son más gloriosos que Salomón, o sea, hace como todas esas mezclas, perdón, es proverbial expresando grandes principios de palabras atinadas, ¿verdad? O sea, y toda la unidad que él tiene es algo bien glorioso. Ahora, ya hablando expresamente, la primera parte en la que está o la que conforma el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Quiero saber si hasta el momento en lo que llevamos hay alguna pregunta o algo. ¿Cree usted que definitivamente es difícil de pronto poder, antes de entrar a cada tema, vivir lo que el Señor quiso enseñar en el Sermón del Monte? ¿Cree usted que en verdad es difícil poder seguir a Jesús? Yo le pregunto eso hoy. ¿Alguien quisiera compartir? ¿No hay nadie? Bendiciones, ¿me escucha? ¿Aló? Aló, no, no Bendiciones, ¿me escucho. escucha? ¿No me Ajá, escucha? ahora sí. Sí, sí. Bueno, yo apenas tengo 3 años y medio en el Evangelio Ajá. y creo que, pues, estar en los caminos del Señor no es fácil, ¿verdad? Hay muchos altibajos en el sentido de nosotros, en la carne, la concupiscencia del hombre. Pero yo creo que es Jesucristo mismo un ejemplo, que fue 100% hombre y 100% Dios, fue tentado en todo. Y si Él pudo, yo creo que también nosotros, si estamos cimentados en esa roca, también podemos. Por ejemplo, el Señor me sacó a mí de la drogadicción y el alcoholismo, 24 años drogándome y alcoholizándome. Y solamente con decir Jesucristo entra en mi corazón, lo que dice Romanos 19, mi vida cambió totalmente. Y yo no he caído, yo no he recaído. Tengo 3 años y medio que le sirvo al Señor y no he tenido ninguna caída nuevamente en el mundo, pues. Pero yo creo que sí es difícil, pero fundamentados nosotros en Jesucristo y creyendo al Señor y con nosotros y los ojos puestos en Jesús, creo que podemos llegarlo a hacer. Así es, así es. Es que fíjate precisamente como terminaba esta parte, o sea, qué tan importante es cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿verdad? Les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces es muy cierto lo que tú dices.
obviamente nuestra carne se va a levantar, y ahora que comencemos a estudiar pues las bienaventuranzas, precisamente nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que comienzan a luchar internamente en nosotros, pero ahí es donde nosotros de verdad nos afianzamos, donde nosotros de verdad establecemos y decimos, no, Señor, o sea, yo sé que tengo una lucha diaria, yo sé, Señor, que está la cosa difícil, pero sabes que yo creo definitivamente que yo estoy depositado en ti, o sea, que yo me sustento en ti, que tú eres mi fortaleza. Porque es que si no nos fundamentamos en el Señor, si no nos basamos en el Señor, obviamente nos vamos a poder, cualquier viento de doctrina va a poder venir sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y va a poder influenciar y poder sacarnos aún del propósito. La misma palabra nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. Perdón, parece que se me hubiese ido la señal. ¿Sí me escuchan? ¿Sí está? Sí te escuchamos, pastora. Ok, de que parece como si se me hubiese caído la presentación. Ok, entonces, definitivamente nosotros tenemos que creer en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así que sigamos firmes, amados. La lucha es diaria, y no solamente en nuestra carne, sino con gente que igual vamos a tener a nuestro alrededor. Entonces, precisamente, ahora que entramos en este tema, que es las bienaventuranzas, es algo bien hermoso, porque precisamente Jesús empieza con una descripción de aquellos que serían bendecidos por Dios. Ahora, ¿qué significan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son los principios o valores del reino de Dios, es el espíritu del evangelio. O sea, cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de nosotros como sus discípulos. No está de más, pues quiero decirte que ninguna de estas características podemos obtenerlas por mérito propio, son más bien las recompensas por el sometimiento y la obediencia a Dios. Entonces, por eso es que diariamente nosotros tenemos obviamente una lucha. Por eso es que diariamente nosotros tenemos que estar bajo la cobertura y la presencia del Señor, porque obviamente no es fácil, pero tenemos que entender definitivamente que si yo estoy en Él me va a sustentar. Amén. Ahora, debemos comprender que las bienaventuranzas no son 9 diferentes clases de personas, sino que son 9 aspectos del mismo carácter. En realidad, describen la mente de Cristo, o sea, el carácter de Jesús. Entonces, si tú y yo tenemos una disposición, ¿verdad?, creciendo y desarrollando dentro de nosotros, con razón somos bienaventurados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere en verdad hacer el Señor? Quiere llamarnos cada día bienaventurados, porque son bendiciones que el Señor nos promete dar, pero siempre y cuando sabes que tú y yo vivamos conforme a su palabra. Entonces, cada punto, vuelvo y te lo repito, de las bienaventuranzas refleja el carácter de Cristo. Ahora, etimológicamente, bienaventurado es traducido del adjetivo griego makarios, que viene o significa feliz, dichoso, que tiene buena suerte, o sea, que tiene buena aventura, que le va a ir bien. Eso es lo que significa bienaventurado. Ahora, cuando ya comenzamos, ¿verdad?, con la explicación de cada una de estas bienaventuranzas, es hermoso poder ver cuando dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comenzamos con la primera. Ay, perdón, no les mostré la diapositiva. Ok, esto es lo que hablé con anterioridad. Ahora, vamos con la primera enseñanza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, en esta pensamos, ¿verdad? Es completamente normal, pues de acuerdo a lo que el mundo nos enseña, que cuando se lee pobre, se le asocia a la persona que es carente de bienes materiales. ¿Cree usted que eso es lo que el Señor se refería? Definitivamente que era al pobre físico, al pobre que no tiene de pronto dónde dormir o dónde comer. ¿Cree usted que era eso lo que el Señor se refería? Pregunto. Pastora, creo que era el pobre de espíritu.
Ok. ¿Y qué es para ti el pobre de espíritu? Pues es tremendamente verdad. Los que son pobres de espíritu, pues lastimosamente no se pueden conectar con el Señor, porque dice que Él es espíritu y todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces la única forma de nosotros podernos conectar con Dios, con su Santo Espíritu, es por el Espíritu de nosotros. Bueno, no es eso expresamente. Te voy a explicar ahora. Pastora, Mira lo que son los que dice. no se cansan, los que quieren buscar más y más y más de Dios cada día. Los que no se cansan de estar en la presencia de Dios, esos son los pobres de espíritu. Exactamente, exactamente. Fíjate, mira qué tan diferente es que a veces no logramos, ¿verdad? A veces no entendemos qué es lo que el Señor tal vez nos está hablando y qué lindo poder pues comprenderlo hoy. Entonces, el Señor no se refería a esa pobreza física, ¿verdad? Vamos a cambiar un momento el orden de la frase. Vamos a decir, el reino de los cielos es de aquellos que son pobres de espíritu y ellos serán, o sea, bienaventurados. Es decir, es una promesa que el Señor le da a aquel que es pobre de espíritu, le está diciendo, yo te voy a bendecir, vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque no haces nada fuera de Dios. Es decir, que siempre vas a estar bajo esa cobertura del Señor. Yo no sé si pueden buscar Juan 5, versículos 19 y el 30, y mire lo que dice la autoridad del Hijo, el versículo 19 de Juan 5. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, aquí el término original de pobres es pochoi, que eso lo podemos buscar en Lucas 16:20. ¿Se acuerda usted cuando el Señor hablaba sobre Lázaro, verdad? Y el rico. Entonces dice, cuando decía, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, ese pobre significa eso, agacharse o ponerse de cuclillas. O sea, esto es como una adoración, es entender nuestra deplorable naturaleza, que somos pobres espiritualmente, es decir, en todos nuestros aspectos, y que necesitamos, ¿sabe? Esa maravillosa misericordia del Señor, donde Él nos redime, que Él nos restaura, que Él definitivamente entiende, o nosotros entendemos que lo necesitamos. O sea, el pobre de espíritu es cuando va con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y su perdón. Les voy a leer Lucas 18, del 9 al 14, donde dice, que es la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo en esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y dice Jesús aquí, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? ¿Sí logran entender esto? Es ahí donde comienza de verdad nuestro andar con el Señor Jesús, al reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por medio de Él, por su gran misericordia y por su gracia. Entonces, definitivamente el pobre de espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús y que Él sea glorificado en su vida. Vive en humildad, sometido al señorío de Cristo. Me explico, vemos que su recompensa, o sea, el reino de los cielos le pertenece desde ya, no tiene que esperar al futuro, ya puede vivir en esa realidad del reino de los cielos. Él lo que quiere es definitivamente recibir de verdad toda esa llenura del Señor. Yo le pregunto ahora a los que estamos aquí, ¿será que nosotros definitivamente vivimos esa plenitud de lo que el Señor quiere hacer?
¿sí? De verdad nosotros vivimos postrados ante su presencia, de verdad vivimos en esa búsqueda, en ese querer llenarnos más de su presencia. Aló, pregunto hoy, y esto es para que nos comencemos a analizar cada uno de nosotros. ¿Será que de verdad soy un bienaventurado? ¿De verdad yo quiero hacer las cosas conforme como el Señor quiere? ¿De verdad el reino de los cielos, o sea, viene sobre mi vida cuando soy pobre en espíritu porque quiero de verdad o estoy haciendo o estoy buscando de verdad su presencia como es? No me responda. Yo creo que estas bienaventuranzas es para que nosotros interioricemos cada uno de nuestras vidas, qué es lo que estamos haciendo al día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No me responda. Porque yo sé que cada uno nos va el Señor a ir mostrando aquellas cosas que definitivamente, amados, tal vez podamos estar haciendo mal. Y yo quiero que entienda algo. A los que estamos aquí recibiendo esta clase, la idea no es juzgar, no. Yo creo que cuando el Señor nos permite poder escuchar y poder aún preparar todas estas enseñanzas es para que nos miremos, ¿sí? Y corrijamos. Si nosotros no corregimos, ¿verdad?, el camino, pues nos podemos desviar. Yo creo que es el tiempo perfecto que el Señor nos ha permitido para que interioricemos. Entonces, yo le invito de verdad a que, pues, si usted tiene ahí su cuaderno, si usted está escribiendo, que usted al ver cada una de estas enseñanzas de las bienaventuranzas comience a mirar, Señor, estoy haciendo eso, de verdad estoy cumpliendo con las cosas, o sea, comienza a hablarme, Señor, porque lo hermoso aquí es que el Señor le puede revelar a usted, ¿sí? Aquí simplemente estamos dando una clase, pues una enseñanza, pero esto es algo que es para que cada quien lo pueda vivir, lo pueda disfrutar y lo pueda experimentar. Amén. Entonces, de verdad, pues estar llenos siempre y conectados con Él. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, solamente los que lloran por sus pecados en arrepentimiento verdadero pueden ser consolados por la habitación en sus vidas, por el Espíritu Consolador. ¿Cómo así? O sea, que voy a estar llorando todo el tiempo. Lo que se refiere aquí es que usted sabe que hay gente que siempre está bromeando, está contando chistes, nunca consideran la desgracia como, sí, como una necesidad o algo. Las risas vacías no te van a dar consuelo, o sea, las diversiones no te van a satisfacer. Entonces, las diversiones, ¿sabes qué? O ese tipo de cosas te van a ayudar a pasar ese tiempo, pero ¿qué haremos con la eternidad? Entonces, gracias a Dios por el arrepentimiento. Diga conmigo ahí, de verdad, el arrepentimiento. Es bienaventurado confesar nuestros pecados y hallar perdón, mis amados. Entonces, solamente si tú y yo somos lo suficientemente honrados para reconocer nuestra pobreza, sin la presencia de Dios, puede Él entrar en nuestras vidas y desarrollar en nosotros su amor divino. Entonces, el reino de los cielos es donde ha entrado la presencia del Rey. O sea, amor de verdad. Es la bandera que ondea sobre nuestro templo cuando el Rey reside ahí, o sea, sobre nuestra vida. Entonces, mira algo, una persona que es orgullosa en espíritu no va a confesar la necesidad de Dios, le va a negar la entrada. Entonces, hay de aquellos que se creen suficientes por sí mismos, eso es arrogancia. Ningún hombre de verdad puede llenar el vacío, solamente lo puede llenar la presencia del Señor. Entonces, bienaventurados los que lloran. Entonces, mira que el primero te está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? O sea, que están necesitados y de verdad dicen, Señor, yo te necesito en mi vida. O sea, yo sin ti definitivamente no soy nada. Pero también te está diciendo que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque están diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito ser sincero contigo, yo necesito ser transparente contigo. Amados, ¿cuántas veces nos hemos callado las cosas? Te recuerdo lo que dice el Salmo, cuando callé, ¿verdad? Se envejecieron en mis huesos, o sea, hubo un malestar en mi cuerpo, no pude levantarme, no pude de verdad poder experimentar la grandeza del Señor,
aló, esto es lo que el Señor quiere definitivamente que tú y yo entendamos. Él necesita de verdad que seamos gente que le pueda decir, Señor, mírame hoy, mira lo que he hecho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué entonces vas a ser bendecido? ¿Por qué vas a ser un bienaventurado? Porque no le vas a dar la oportunidad al enemigo que te venga a echar en cara aquellas cosas que tú has hecho. ¿Por qué? Porque eres libre, porque se las has podido entregar al Señor, porque le has podido decir, ¿sabes qué, Señor? Mira, ve, yo hice esto, y me arrepiento. Acuérdense que arrepentimiento y remordimiento son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si hay un arrepentimiento genuino, el Señor va a obrar de forma especial. Téngalo por certeza. Ahora, llevamos dos. Viene el tercero. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí la mansedumbre descrita por Cristo no es una característica moral, es decir, que no es algo caritativo, ni tampoco significa ser callado ante la humillación general, o sea, no es sinónimo de tener un carácter débil. Quiero recordarte que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor, en Números 12:3, tú lo puedes buscar, dice que Moisés era como el hombre más manso. El mismo, ¿verdad?, que sacó un pueblo de la esclavitud, el mismo que escuchó a toda una nación renegar por no tener que comer, fue conocido por Dios como un hombre lleno de mansedumbre. Entonces, nuestro Señor se describe a sí mismo como manso también y humilde, y eso lo puede ver en Mateo 11:29. Entonces, esta mansedumbre no es una cualidad humana, es un fruto del Espíritu Santo. Y como fruto, sabe que debe pasar por el proceso. ¿Qué es ese proceso correcto? Van a venir tribulaciones. ¿Para qué? Para que este florezca y como consecuencia produzca hombres cuya fuerza y convicción proviene de verdad de Dios, o sea, hombres guerreros, sabios, templados espiritualmente, capaces de poder escuchar la voz de Dios, ¿sabe? Y hacer la voluntad de Dios sin refutar. Entonces, es algo tremendo porque muchas veces eso no nos pasa. Esta bienaventuranza muchas veces la relacionan, ¿verdad?, con Salmos 37 del 1 al 11. Te la voy a leer y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarán de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, allí se habla de alguien que definitivamente confía plenamente en Dios y no se deja llevar por las actitudes de otros o por las injusticias que se ve a su alrededor. Entonces, el de espíritu, perdón, manso y humilde no reacciona impulsivamente ante las situaciones, sino que espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo con su voluntad. Ay, yo creo que cuántos aquí pasamos ese quiz o quedamos aquí, como diría uno, ya quedamos ahí rajados, porque muchas veces enseguida reaccionamos de una forma inadecuada. Entonces fíjate que la persona humilde o mansa sabe que Dios tiene el control, confía en Él, se aferra a Él y a sus promesas. Es alguien que espera sin dudar, con la confianza de que Dios cumple lo que dice y que su mover siempre resulta en un bien para sus hijos. Entonces la recompensa para el humilde, ¿qué va a hacer? Recibirá la tierra como herencia. Aleluya. Mire, amados, ¿cómo llevamos tres? Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, el que anhela definitivamente esa presencia del Señor. Los que lloran porque se arrepienten de verdad de sus pecados y quieren esa gracia y misericordia del Señor. Los mansos porque saben
que en ellos no está definitivamente el poder arreglar las cosas, sino que es el Señor quien la derrama para que podamos nosotros ejecutar, pero no se deja llevar definitivamente por las situaciones o las vicisitudes que se puedan presentar, sino que entiende que su fortaleza está en el Señor. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Dígame alguien, sí o no. Sí, señora, sí, señora. Sí, Ok. muy bien. Listo. Bienaventurados, el cuarto, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y este grupo de personas anhela que haya justicia, ¿verdad? Y generalmente entonces es como podemos pensar que es la gente que dice, mételo en la cárcel, ese es el que han debido matar, mira todo lo que ha hecho. ¿Usted cree que es ese tipo de justicia que tal vez están pidiendo cuando se refiere aquí? No, a lo que va es sea esa justicia de Dios la que se manifiesta en la tierra, no es un deseo sin más, es una gran fuerza y es porque buscan participar activamente para que haya justicia. Se acercan a Dios en busca de su justicia, no solo para ellos, sino también para las circunstancias que los rodean. Es decir, reconocen que la verdadera justicia viene de Dios porque la han experimentado en sus vidas, han recibido su perdón y le siguen en santidad y en obediencia. Saben que aún en medio de todo lo que parece injusto en este mundo, Dios obrará tarde o temprano con su justicia. Y esta certeza de verdad los impulsa. O sea, la promesa para ellos es que serán saciados, verán la manifestación de la justicia de Dios. Así como nosotros tenemos necesidad de comer y beber, ¿verdad? Para poder vivir, como creyentes y fieles discípulos de Cristo, esta no es nuestra necesidad primera. Esta hambre nace de la dependencia que se tiene con Dios. Acuérdese que Isaías 55, del 1 al 2, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, mientras más dependientes somos, más hambre tenemos de su palabra, más sed de su santidad, más queremos ser como el modelo perfecto de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa de Dios, que mientras más lo buscamos, seremos saciados en él. Recuerden, pedid y se os dará, ¿cierto? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, en ningún momento es una obligación de verdad de Dios darnos algo. Al contrario, es una dádiva que Él nos ofrece. O sea, es una recompensa y aquella produce gozo. Recuerden lo que les decía. O sea, la bienaventuranza o la palabra, recuerde que viene de Macarios, o sea, que es feliz, dichoso. O sea, que entonces el Señor definitivamente quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres dichosos, pero que anhelemos esa presencia. Él desea, quien desea más de Dios, busca de Él. Esto no es un anhelo superficial de leer la Biblia o asistir a todos los días a un servicio, sino de un cambio radical que nace ante la irrefutable evidencia de que somos nada, que estamos muertos y que es necesario nacer de nuevo. Y únicamente el Espíritu Santo de Dios puede lograrlo mediante la constancia del alimento divino, que es su palabra. Entonces, cuando habla de los que tienen hambre y sed de justicia, definitivamente, vuelvo y te digo, no es el que va a ir preso, no es al que de pronto, sí, porque mató a alguien, vino otra persona y lo mató, no. Te está diciendo es cuando tú tienes esa necesidad de que no puedes ni siquiera dormir porque tú quieres estar leyendo la palabra, pero tú sabes que necesitas igual dormir porque tú necesitas recuperar igual fuerzas, pero tú tienes hambre y sed. Tú te imaginas cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? Si tú bebes del agua que yo te doy, no vas a tener más sed. Y ella le dijo, bueno, pero dame, porque en verdad estar viniendo aquí cada ratico, a estar sacando agua y estar metiendo esta cosa en el pozo, esto cansa. Y él le dice, no, no, no. O sea, es esa agua definitivamente, o sea, es eso espiritual, es eso que yo te voy a dar, que te va a llenar. Aló, ¿me comprende lo que el Señor quiere decir? O sea, Él está esperando hombres y mujeres de verdad, apasionados por su presencia,
apasionados definitivamente por querer mucho más, con hambre de verdad y sed de querer más de lo que Él nos quiere dar. Entonces, es importante definitivamente reconocerlo, que Él quiere de verdad podernos dar de esa santidad, pero también Él quiere, ¿sabe qué? Que tú y yo seamos obedientes, obedientes. Es importante de verdad que lo entendamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Reconocen que la verdadera justicia viene de Dios porque la han experimentado en sus vidas. Han recibido su perdón y le siguen en santidad y en obediencia. Saben que aún en medio de todo lo que parece injusto en este mundo, Dios obrará tarde o temprano con su justicia, y esta certeza los impulsa. La promesa para ellos es que serán saciados, verán la manifestación de la justicia de Dios. Quinto, bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, entre los sinónimos de la palabra misericordia está piedad, bondad, ¿verdad? Comprensión, que es lo que Dios nos ofrece día a día. Nosotros debemos sentirla y actuar con nuestro prójimo, o sea, con nuestros hermanos u enemigos, de la manera en como Dios actúa con nosotros. Entonces, mira, por naturaleza, la piedad, bondad y comprensión hacia los demás jamás vamos a poder sentirla, no de la misma manera que Cristo, obviamente nos las está ofreciendo a nosotros, pero eso es necesario que primero la experimentemos, nos quebrantemos, haciendo a un lado la dureza e inflexibilidad de nuestro corazón, por lo que sin la experiencia espiritual personal es imposible dar misericordia. Entonces, así como Jesús, que en carne propia, ¿verdad?, experimentó el quebranto, sobre él fueron nuestras enfermedades, dolor y desesperación. Él sufrió la paga del pecado. Usted recuerda cuando en Isaías, ¿verdad? 53, del 2 al 6, comienza a hablarnos, ¿verdad? Que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó en su camino, mas Jehová cargó en él el pecado sobre todos nosotros. Entonces, sabes, aunque la muerte debió ser para nosotros, definitivamente, Él la asumió, sabes, Él tomó ese lugar. Entonces, quiero que entiendas que Él nos amó. O sea, cuando Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te está diciendo, ahí está esa misericordia. Entonces, la misericordia de Dios toma al hombre que está en ruinas, ¿verdad? Lo limpia, lo lava, lo purifica, lo pule y lo llena de bendiciones. Entonces, amado, ser misericordioso es amar, pero este amor es plena y puro. Es el amor de Dios que nos inunda y nos permite actuar piadosamente como los demás, así como Él lo es con nosotros. Así como ahorita que creo que es Alfredo, ¿verdad? Era el que tú estabas hablando, que nos decías tu testimonio de 3 años, ¿cierto? O sea, tú hablaste, tú le dijiste, Señor, yo te necesito en mi vida. Y se produjo algo especial. O sea, la misericordia de Dios se derramó porque había un corazón definitivamente dispuesto. Entonces Él te levantó, ¿verdad? O sea, de esa posición que tal vez podías estar en ruinas, o sea, de pronto nadie daba un peso por ti o algo, pero Él te limpió, o sea, Él te cambió tus vestidos, o sea, Él transformó tu vida. O sea, entonces, esa misericordia, ¿sí? O sea, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Le está diciendo, es que sabe que Él derrama de su amor sobre nosotros, ¿sí? Y nosotros entonces también, ¿sabes? Que cuando también le tendemos y derramamos de verdad, o somos ese
canal que Dios utiliza para poder llegar a otras personas, ¿sabes? Estamos haciendo esa labor especial. Entonces, de verdad, el Señor es el único que lo puede hacer, mis amados. Pero también nosotros tenemos que permitir que Él obre en nuestra vida de manera especial. Vuelvo y te repito, la misericordia de Dios toma al hombre en ruinas, lo limpia, lava, purifica, pule y lo llena de bendiciones. Ser misericordioso es amar, pero este amar es pleno y puro, es el amor de Dios que nos inunda y nos permite actuar piadosamente con los demás, así como lo es Él con nosotros. Entonces el corazón transformado por el amor y el perdón de Dios mostrará misericordia y compasión, se identificará con el dolor ajeno y se compadecerá. Esto no quedará sin recompensa, amados. El que muestre compasión por los demás también recibirá compasión cuando la necesite. Esto es como un boomerang. O sea, lo que tú siembres, obviamente, eso tú vas a recoger. Entonces, ¿cómo se expresa esta compasión? Siguiendo el ejemplo del Señor. Él nos abrió el camino para la vida eterna a través de Jesús cuando aún éramos pecadores. Recuerde, como decía Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando somos compasivos, tendemos la mano a los demás y le ayudamos a ser mejores personas e hijos de Dios. El compasivo se esfuerza en entender la situación de los otros sin ignorar o dejar pasar los errores que hayan cometido. Entonces, ¿sabe algo? Seamos de verdad, tendamos la mano a aquel que lo necesita. El Señor nos da las herramientas necesarias para que de verdad descubramos y usemos ese potencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, manteniendo los ojos fijos, sabes que en Él, en lo que quiero hacer y no en los errores que las personas hayan cometido. Entonces nosotros no somos quien para estar juzgando a los demás. De verdad que tenemos que entender que el Señor es el que sana nuestras vidas, el que restaura de manera especial. Él es el que nos sustenta. Entonces, la misericordia debe ser de verdad dada en cada uno de nosotros para aquellas personas que también lo necesitan. Entonces, seamos de verdad hombres y mujeres que ayuden a los demás. Seguimos en la sexta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no sé, yo me imagino esa escena de verdad, de la gente sentada ahí en el monte escuchando eso y tal vez quebrantados al escuchar cada una de estas palabras, ¿verdad? Donde tal vez te están diciendo, ¿sabes qué? Necesitas de la presencia del Señor, ¿sabes qué? Abre tu corazón y arrepiéntete de todas aquellas cosas que has hecho hasta el momento. ¿Sabes qué? Sé misericordioso. Mira, ¿sabes qué? No quieras de verdad que de pronto se hagan cosas contra otra persona, no, más bien ten hambre y sed de mi palabra. Me imagino que de pronto para eso, cuando fue la multiplicación también de los panes, o sea, era como también esa muestra, hey, el hambre y sed de la palabra del Señor tiene que ser eso nos llevará a una multiplicación definitivamente especial. ¿Sabe algo? Cuando Jesús vino, ¿verdad? A sentarse, ¿verdad? Y pues dar este sermón del monte, venía de la tentación, venía de 40 días de ayuno, ¿sí? Y donde fue tentado por Satanás. Entonces date cuenta que definitivamente cuando uno toma una decisión de querer buscar al Señor, ¿verdad? El enemigo va a querer también como quitarte o tratar de sacarte de ese camino que el Señor ha establecido. Entonces, por eso el Señor cuando comienza a hablar cada una de estas palabras, de estas bienaventuranzas, o sea, era para que también se dieran cuenta sus discípulos también, que después de haber tenido un tiempo tan especial en la presencia del Padre, el enemigo va a querer robarte eso, pero depende de ti, depende de mí si definitivamente nosotros dejamos que eso pase, porque Jesús luego, ¿sabes qué? Comenzó a caminar, comenzó a andar, llegó a varias partes a enseñar y lo que decía era arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y después llega a poder enseñar sobre todo esto. Entonces, tú y yo debemos estar atentos a lo que el Señor quiere hacer. Tú y yo definitivamente tenemos que prestar nuestro oído a qué es lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Entonces,
Vamos ahora al 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Tener un corazón limpio es tener un corazón que se inclina hacia las cosas que agradan a Dios. Quien tiene un corazón limpio busca la santidad y no se deja contaminar por sentimientos o actitudes que entristecen a Dios. Es puro el corazón que pertenece única y exclusivamente a Dios, que no pone a nada ni a nadie más en el trono. Dios es su rey excelso, el que dicta y reina sobre cada sentimiento y cada pensamiento, y por eso verá a Dios. Entonces, recuerda ese salmo, ese versículo que está en Salmo 24, 3 al 4, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Entonces, ¿sabe? Fíjese lo que le decía antes. El Señor venía de buscar, ¿verdad? De estar en oración, de estar en un tiempo con el Padre, y el enemigo quiso enseguida venir como a quitarle esas cosas, ¿sabe? Entonces muchas veces se te van a presentar situaciones, amados, que donde tú vienes y saliste de ese lugar secreto, de ese lugar hermoso, y tal vez enseguida viene alguna situación que va a enviar un dardo sobre tu vida. Entonces es ahí donde tú tienes que entender que no puedes permitir que tu corazón se dañe, que pueda entrar de pronto esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque es que el pecado ciega y nos aleja de Dios. Entonces es así como muchas veces nosotros habíamos estado lejos de su santidad, porque nuestra pecaminosidad nos imposibilitaba acercarnos a su trono. Entonces es importante que entendamos que Él quiere definitivamente que tengamos un corazón limpio. Mire, los fariseos y los escribas jamás pudieron ver que a quien estaban crucificando fue al Hijo de Dios prometido, aquel que vendría definitivamente a predicar la buena nueva. Recuerda, en Isaías 61, del 1 al 2, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Se acuerda que esa porción el Señor la leyó? Y dicen que esa gente se revolucionó enseguida porque me imagino que lo que decían, ¿quién es este? ¿Qué atrevido? ¿Cómo se le ocurre decir esto? Pero era un cumplimiento igual de la palabra. Entonces dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces su corazón, ¿sabe? El de los fariseos y escribas no podía estar más lejos de Dios. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ellos tergiversaron las leyes al punto de verdad de convertirlos en meros actos religiosos, olvidando lo importante que era la pureza del corazón. Por eso es que definitivamente Jesús los atacó duramente. Entonces, un corazón limpio no se trata de obras, ni formalismo, no se trata de caridad o lo demás, ni ocupar un puesto de pronto en la congregación, en lo que tú estás sirviendo o algo. De verdad que nada de eso va a contribuir a tu santidad. Un corazón limpio es un nuevo nacimiento, amados, es estar lleno del Espíritu Santo, es buscar a Dios, es adorarle constantemente mediante nuestras acciones, no simplemente de palabras. Por eso cuando Él se le acercó Nicodemo, le dijo, ¿sabes que es necesario nacer de nuevo? ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que definitivamente necesitamos nacer de nuevo? Para estar limpio de todo pecado. Para estar limpio de pecado, ajá. ¿Por qué más? Pastora, ahí hablaba el Señor, era del nacimiento del Espíritu. Acuérdense que cuando salimos el hombre salió del jardín del Edén, se murió, pero murió espiritualmente. Su espíritu no se conectaba con el Señor. Ajá, entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era eso, que tenía que nacer era en el Espíritu para poder conectarse hacia lo sobrenatural de Dios. Claro, por eso. Entonces ahí es lo que vamos. O sea, hay algo que nos impide, ¿verdad? Entonces hoy, inclusive todos los de aquí supuestamente hemos nacido de nuevo, ¿cierto o no? Sí, se supone. Pero, amados, hay cosas todavía en nuestro corazón que de verdad que nos impiden poder tener una buena relación con el Padre, que hay todavía gente que dice, yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, de verdad lo he reconocido como mi Salvador, de verdad estoy, o sea, y sigo los pasos, oiga, pero todavía se siente huérfano. Entonces, ¿dónde está la paternidad de Dios ahí? Si todavía se siente huérfano.
Hay cosas todavía en el corazón. Entonces, por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amados, nos toca despertar, pellizquémonos, porque hay cosas todavía definitivamente que no hemos desarraigado de nuestro corazón, de nuestra mente, y seguimos ahí. Y eso no nos deja avanzar. Por eso le decía, esta enseñanza no es como la que llevó en los 2 días anteriores mi esposo, donde podíamos de pronto hablar, porque es que esto nos comienza a confrontar muchas cosas en nuestro interior. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo definitivamente? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque de nada sirve definitivamente, tengo esa palabra, definitivamente, seguir si de pronto nos vamos a comportar como los fariseos. Amados, es tiempo de verdad que reaccionemos y seamos limpios de corazón. Ahora usted me dirá, pero es que esto es muy fuerte, es que esto es muy duro, es que me han hecho muchas cosas, amado, a Jesús también se lo hicieron. Entonces, ¿sabes qué? Yo sé que dirán, pero es que él era Dios, sí, pero él también tuvo humanidad, o sea, él también tuvo que sentir dolor, ¿me explico? Y yo sé que hay muchos momentos en que nosotros sentimos ciertas situaciones, claro que lo sé y lo entiendo, pero el punto es cuánto tiempo vamos a durar con esa situación guardada en nuestra mente, guardada en nuestro corazón, en no soltar aquellas cosas para poder de verdad tener esa relación con el Señor. Por eso muchos vuelven atrás, por eso muchos se vuelven al mundo y entonces dicen, no, es que a mí me decepcionaron. Amado, Dios no decepciona. Nos decepcionamos es por decisiones que hemos tomado nosotros mismos, porque tal vez el Señor quiso guardarnos, pero nosotros a veces somos orgullosos y somos tercos, ¿sí? Y no dejamos de verdad que la dirección del Señor venga sobre nuestra vida porque creemos que no la sabemos todas. Y cuando sucede eso, ¡pum!, viene el estrellazo, viene la situación. Entonces después venimos y decimos que es culpa de Dios. No. El Señor quiere definitivamente que nos levantemos, Él quiere bendecirnos, Él quiere que tú seas un bienaventurado, pero necesita que tú y yo de verdad nos alineemos, que tú y yo seamos obedientes, que tú y yo de verdad despertemos y podamos escuchar qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, apenas vamos por la bienaventuranza, la número 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe algo? Creo que para los judíos fue muy decepcionante oír que Jesús era el Mesías, porque ellos estaban esperando en un líder militar, ¿cierto? Un conquistador, porque ellos estaban bajo presión, ellos estaban bajo ese reinado de los romanos y ellos querían ser libres. Ellos se imaginaban de verdad como un David guerrero, o sea, un Mesías que iba a venir con grandes tropas y iba a acabar con todo ese pueblo romano y los iba a levantar. Pero Jesús no vino al mundo para ser una figura de pronto prominente en ese aspecto, no vino a impactar, ¿cómo es que? De esa manera bélica. No, él lo que hacía definitivamente era mostrar, ¿sabes qué? El amor. Él no fue de shows ni nada por el estilo. Porque recuerde, sus discípulos eran gente común, era gente ruda, era gente de pronto, no sé, como de pronto iracundos, gente de pronto no letrada, ¿verdad? Eran pescadores, era gente recaudadora de impuestos, eran perseguidores de la iglesia, o sea, gente que definitivamente de pronto no cumplía tal vez con esas, ¿cómo sería la palabra? Como el prototipo, ¿sí? O con las características de pronto para acompañar a ese Mesías que estaban esperando. Entonces, cuando hablan aquí definitivamente de esos pacificadores, de verdad, son hijos de Dios, hombres llenos de amor, del amor de Dios, llenos de su paz, no siendo de verdad, dejando que esa vieja manera de vivir o ese antiguo hombre sea lo que prevalezca. Esta bienaventuranza, ¿sabes? Es para los que trabajan activamente a favor de la paz. No se refiere a los que viven en paz. Pueden vivir en paz
porque mantengo aislado a los demás o no me meto en la vida de nadie. No, no. Esto no quiere decir eso. Lo que dice es que procuran de verdad que haya paz, ¿sí? O sea, que no haya conflictos. No es que, ay, mire lo que pasó. No, no, pero mejor no digas nada para evitarnos un problema. No, 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 no se está refiriendo a eso. O sea, la paz a lo que se refiere es a esa paz interna, a los que somos hijos de Dios, sabemos que definitivamente tenemos que llevar a la gente a ser reconciliados por Él, ¿verdad? Por el Señor, por esa obra redentora. Entonces, para los pacificadores, su misión era reconciliar al mundo, ¿verdad? Con Dios, ayudarle a vivir en su paz. Ellos serán llamados hijos de Dios porque expresan de una forma especial el corazón del Padre. Entonces, a eso es lo que se refiere, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, aquí no es para entrar en conflicto, no es para entrar en contienda, no es eso. Es definitivamente que aquel que tal vez dice, yo no creo en Dios o algo por el estilo, ¿verdad? O está, sí, o tal vez conoció del Señor y se apartó, poder llevar ese corazón definitivamente, ¿verdad? A paz con el Señor, a que pueda alinearse nuevamente con el Señor y poder entender que el Señor es lo más especial que pueda haber en la tierra. Ahora, la octava bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, no existe ningún cristiano del Nuevo Testamento que no haya sido perseguido por hablar la palabra de Jesús. Todos los que le siguen, los que le obedecen y se rigen a su palabra son y serán perseguidos, en otros casos serán igual asesinados a causa del nombre de Cristo. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Como los apóstoles, cuando se formó pues la iglesia primitiva, cómo se extendió el evangelio, es porque ellos habían sido perseguidos. Entonces, existe una diferencia, ¿verdad?, muy grande a la persecución que se padece por ser discípulo de Cristo frente a la que tienen cuando cometes actos contrarios a las leyes del hombre. Entonces, hoy lamentablemente es escuchar, o sea, y yo de verdad lo digo porque es muy triste de pronto escuchar pastores, maestros o doctores de la palabra que se desvían completamente, ¿verdad? O desvían a hijos de Dios para llevarlos a caminos que no son los adecuados. Entonces, por eso tenemos que entender y estar muy apercibidos, ¿verdad? Que debemos de seguir de verdad las enseñanzas del Señor, porque el Señor quiere de verdad levantarnos. Entonces, bienaventurados son los que son perseguidos porque actúan a favor de la justicia, o sea, van y enseñan del Señor, pero enseñan de forma correcta, no se quedan callados, de verdad cuando ven algo que no es adecuado, que va en contra aún de los principios del Señor. Entonces, sabe que dichoso aquel, de verdad, que por mi causa, dice, aquí lo dice Mateo, la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Yo recuerdo cuando estábamos pues en Cartagena, como a mi esposo en la empresa lo comenzaron pues a perseguir bastante. Recuerdo de verdad ese momento y yo decía, oye, pero qué tal que en verdad toda esa gente hubiese venido a la iglesia, hubiese estado llena. Ninguno, o sea, ninguno de los que supuestamente decían habían ido a la iglesia. Entonces entiende uno que va a haber gente que cuando tú estás haciendo la obra del Señor va a hablar mal de ti, va a levantarte igual cosas que no son, te van a perseguir, pero sabes algo, ten la certeza definitivamente que el Señor te sacará en victoria cuando tú permaneces. Los que son perseguidos por causa del evangelio, ¿sabes?, tendrán una gran recompensa en el cielo. Hoy en día muchos hermanos que no tienen la libertad de verdad de reunirse, a ir en una iglesia o ni siquiera pueden tener la Biblia en sus hogares, ¿sabes? Son forzados a vivir su fe en solitario y con mucha cautela. Hay países donde tú sabes que no puedes tener de pronto una Biblia ahí, por lo menos en India, cuando uno escucha a veces historias de misioneros, como cuando hace un tiempo escuché cómo a las niñas cuando eran pequeñas, hace un tiempo, no sé, ya eso creo que fue abolido, las vendían supuestamente al sacerdote del templo para que fuera ofrecida o se mantuviera ahí
a los dioses que estaban ahí en el templo, y ellos no podían regresar, las niñas no podían regresar a sus hogares, y hubo una niña que se logró escapar y llegó a un lugar donde ella quería conocer era de Dios, porque había visto que el amor de Dios que en esa misionera era diferente a lo que ella había estado acostumbrada a ver. Entonces, ¿sabes? Es poder entender definitivamente que va a haber una persecución, pero Dios te sacará, y aún, aunque tu vida tal vez pueda terminar en esos momentos, tenlo por seguro que entonces habrá una recompensa especial. ¿Por qué? Porque pusiste a Dios aún en primer lugar. No fuiste tú quien se quitó la vida, no, fue otro quien lo hizo, pero porque tú le diste a Dios el primer lugar. Sé, hoy por eso deberíamos gozarnos de verdad de que tenemos todavía aquí en nuestro continente esa libertad. Pero sabemos que hay mucha gente en el oriente que no lo puede, en el pueblo asiático que no lo puede hacer. Entonces, amados, aprovechemos la oportunidad de poder disfrutar de verdad de la palabra del Señor. Y la última bienaventuranza que habla en el Sermón del Monte es: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, esto un poco de lo que decía acerca de mi esposo, pero ¿qué dicha puede existir si somos perseguidos? Le pregunto a usted. Ciertamente ninguna. Para que el que ve con los ojos del mundo, pues para con un hijo de Dios es un gozo indescriptible, de verdad. Saber que hablan mal de ti solo porque de verdad hablas del Señor. Ahora, yo le digo algo, de verdad que seamos hombres y mujeres de testimonio, porque de nada sirve de verdad que hablen cuando nosotros no somos testimonio. Eso sí es algo triste, de verdad que digan, hombre, pues que levanten de pronto falsos testimonios o algo, pero que usted pueda tener la certeza de que diga: Señor, yo te busco, o yo hago las cosas conforme a tu palabra. ¿Cuánta gente a veces nos dice: mira, si es que ese era un ladrón, es que ese era un mentiroso, y mira, que puedan ver definitivamente un testimonio contrario a lo que tú eras, pero igual va a haber gente que se va a levantar en contra tuya para poder tergiversar, ¿cierto? Recuerde, no sé si se acuerda la historia de Jezabel, ¿verdad? Con su esposo, cómo mataron al dueño de la viña porque no la quiso entregar, y cómo levantaron un falso testimonio. Entonces, amados, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que seas un bienaventurado. A mí me gustó eh, estas bienaventuranzas, que las encontré como las bienaventuranzas entendidas por el contrario, o sea, cómo el mundo supuestamente las miraría, o sea, sabiendo que no es lo que el Señor quiere. Dice: bienaventurados los orgullosos, porque de ellos es la alabanza de los hombres, ¿sí? O sea, obviamente esto es totalmente contrario a lo que el Señor nos está diciendo. Bienaventurados los despreocupados, porque casi nunca son serios, o sea, el que siempre vive en su risa y en sus chistes. Bienaventurados los que se imponen haciendo valer sus derechos, o sea, definitivamente ellos no van a derramarse delante del Señor, porque ellos son los que la saben toda. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de placeres, porque nunca se aburrirán. Bienaventurados los duros, porque nada los detendrá de llegar a sus metas. Bienaventurados los inmorales, porque ellos verán realizados sus lascivias. Bienaventurados los guerreros, porque, ay, se me fue. Los inmorales, porque ellos verán realizadas sus lascivas. Bienaventurados los guerreros, porque se les dirá que de ellos es la tierra de los libres y la patria de los valientes. Bienaventurados los que evitan la persecución por la transigencia, porque ellos serán populares con la muchedumbre. Y bienaventurados sois cuando todo el mundo te alabará, porque eso querrá decir que ahora podréis ser un político exitoso. Eso me dio, de verdad, yo dije: wow, esto lo encontré de alguien, G. Brown, y yo dije: definitivamente, el mundo no mira la enseñanza de Jesús, sino que mira es como su propio deleite en las cosas. Entonces, amados, es importante que podamos comprender que el Señor quiere que haya una sanidad en nuestras vidas, y que de verdad podamos disfrutar
de ese tiempo de ser bienaventurados de forma especial. Él quiere bendecirte, Él quiere que seas feliz, Él quiere que seas dichoso. Entonces, en el capítulo 5, del 1 al 12, eso es lo que, al 11, perdón, eso es lo que el Señor comienza a decir. Y termina diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Tranquilos discípulos, tranquilo pueblo. Si de pronto vienen contra ustedes, no se preocupen. Si así persiguieron a muchos, así también lo harán con ustedes, pero tranquilos, que ustedes van a recibir un gran galardón. Entonces es importante que entendamos que aún en medio de todo, el Señor siempre bendecirá y recompensará, ¿sabe?, a sus hijos cuando permanecemos fieles a Él. Amén. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Diga ahora o calle para siempre. ¿Sigo? Hola. Sí, pastora, todo claro. Continúe. Bueno, listos. Siga. Seguimos entonces. Seguimos ahora con el versículo 13. Es la sal de la tierra y la luz del mundo. Todo esto hace parte del Sermón del Monte. Como le digo y como les dije al inicio, el Sermón del Monte es, las palabras de Jesús es lo más largo que hay o lo más extenso que hay en el Nuevo Testamento, porque todo fue dado por Jesús. Entonces, la sal de la tierra y la luz del mundo nos dice Mateo 5, del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estáis en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿sabes? Este es un texto bien lindo porque Dios espera que sus hijos tengan un efecto positivo en el mundo, porque tienen a Dios en su corazón. Entonces el cristiano, o sea, tú y yo tenemos mucho para ofrecer. Nuestra buena forma de vivir, ¿verdad?, hará que sobresalgamos entre los demás. Ahora, si tú y yo somos seguidores de Cristo y vivimos de verdad o estas bienaventuranzas, o sea, hey, esto es vital, esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener un rol de verdad para desempeñar. O sea, tú y yo somos la sal de la tierra, la sal preserva, perdón, y nosotros ayudamos a preservar lo que es bueno en nuestro tiempo, en nuestra tierra. Entonces, en el antiguo mundo, ¿verdad? O en el mundo antiguo, la sal era muy valiosa. Los griegos, ¿sabe?, pensaban que contenía algo casi divino y algunas veces los romanos les pagaban a sus soldados con sal. Entonces, un soldado que no realizara sus tareas no era digno de su salario. La palabra salario se deriva de salarium, que era la cantidad de sal que los romanos recibían como pago. Entonces, quiero que entiendas esto y por eso lo puse ahí abajito. Tú y yo, ¿sabes?, somos agentes que sazonan, ¿sí? O sea, en cierto sentido, puedes traer el sabor distintivo de los valores de Dios a todos los aspectos de la vida. Puedes hacer que la vida sea sabrosa. ¿Pero en qué sentido? No estoy hablando de los deleites del mundo, no. Estoy hablando de que como esa sal, como ese insumo, como esa parte esencial, ¿verdad? Que así como en los alimentos es necesaria, porque cuando uno hace de verdad una sopa, ¿verdad? Y a veces mis hijas me dicen, ay mami, quedó como baja en sal. Tú dices, quedó como insípida, o sea, le falta algo. Pero cuando tiene el toquecito perfecto, ¿verdad? Tú dices, wow, o sea, está en su punto. Así tú y yo también lo somos. O sea, eso es lo que quiere Cristo, eso es lo que decía Cristo aquí. Pero si la sal se desvaneciera, es decir, si tú y yo perdemos definitivamente esa esencia, si perdemos esa comunión, si perdemos ese tiempo especial y valioso en el Señor, ¿qué le vamos a dar a otros? ¿Sí? ¿Cómo vamos a sazonar a otros? Entonces, tenga en cuenta esto.
que así como la sal, vuelvo y lo digo, para ser eficaz debe entrar en contacto con la carne, con el pescado, o sea, con lo que se requiera para poderse preservar. Para ser eficaces debemos estar involucrados en el lugar donde trabajamos y donde vivimos. Esto plantea una tensión, ya que no somos necesariamente agradables para la cultura, para muchos. Hay mucha gente de nuestro lugar de trabajo, tal vez en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestro barrio donde vivimos, que de pronto no les somos agradables porque estamos hablando del Señor. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos que mostrar una diferencia, amados. Tiene que haber una diferencia. Hoy me daba risa, bueno, y Alejandra dirá, anda, ya me cogen a mí, pero hoy hablaron algo en el salón de clase y entonces le hacen una pregunta, le dicen, bueno, Alejandra, y tu compañero no sé qué se parece a tal cantante, no sé qué, Chayanne creo que era, y entonces ella le dice, bueno, Miss, la verdad es que quiero decirle que no sé quién es Chayanne. Entonces ella viene y me dice, imagínate tú, mami, me preguntan quién es Chayanne y me dice entonces una compañera, niña, esos eran los ídolos en los tiempos de nuestras mamás. Entonces yo le dije, bueno, ¿y te sentiste mal por eso? Y me dijo, no, porque es que nosotros no escuchamos música secular. O sea, eso es algo de nosotros como familia. Y, y entonces yo le decía, ¿y tus compañeros qué te dijeron? No, todos se echaron a reír y solamente me dijeron, ay, Alejandra. Entonces, o sea, ¿sabe algo? A pesar de eso, porque la gente lo puede decir, anda, pero esta niña, mejor dicho, no sabe nada, ella entiende definitivamente que ella guarda de verdad aún su mente en muchas cosas. Amados, cuando nosotros queremos de verdad impactar, ¿sabe qué? Se tiene que notar algo diferente en nosotros, no podemos igualarnos en lo mismo. Dirán, pero es que ella se ve, entonces los doramas, sí, se ve unos doramas, pero yo estoy pendiente también qué es lo que ella se está viendo, porque no todas las cosas igual se las dejo ver. Aunque ve doramas, no escucha la música igual, que tampoco son de las cosas, o sea, sé que no la puedo tener en una tacita de té ni en una burbujita como tampoco a Daniela, pero yo les hablo claro, cada una ya toma decisiones definitivamente en lo que sabe, a lo que se enfrenta, porque es mejor que lo hable uno a que venga gente de afuera a hablarle cosas que no son. Amado, cuando entonces hablamos de la sal, lo que refería Jesús es que tiene que ser de verdad ese ingrediente especial que vuelve algo de verdad es sabroso, que puedan decir, hey, seguir a Cristo, wow, es algo espectacular. O sea, no es decir que, ay, que cristiano aburrido, que no sé qué. No. Y no es igualarnos al mundo, amados, no. Es que en ti y en mí se note que hay algo especial, que a pesar de cualquier circunstancia que tal vez podamos estar viviendo, ¿sabes qué? Puedan decir, hey, esa gente definitivamente vive un evangelio de verdad especial, es algo real, porque todos los días, amados, vamos a tener tentaciones, sí, todos los días vamos a tener situaciones, sí, pero ahí es donde está el podernos levantar y sabes que poder ser esa luz. Poder ser esa luz, porque ¿de qué sirve definitivamente decir que somos de Cristo cuando vamos a esconder entonces la luz de Cristo debajo de la cama? O sea, no estamos alumbrando. Entonces, ¿sabes qué? Tú y yo somos sazonadores, tú y yo somos la luz en medio de unas tinieblas que tal vez se están dando. Entonces, no podemos definitivamente ocultar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Mire, tenemos que ser testimonio. ¿Cómo podemos ser sal y luz en el trabajo, en tu colegio, en tu universidad? No podemos definitivamente apagarnos, no podemos de verdad escondernos, tenemos definitivamente que mostrar y no tener vergüenza de quién es Cristo en nuestra vida. Jesús dijo que nuestra luz no necesariamente está, ¿sabe qué? En el testimonio de nuestras palabras, amados, sino en el testimonio de nuestros actos. De nada sirve tener la Biblia debajo del brazo. Por eso hay una frase que me gusta, nosotros somos, ¿sabes qué? Una Biblia andante. ¿Sabes por qué? Porque al realizar, ¿verdad? Lo que la gente igual nos ve hacer también, somos testimonio de quién es Cristo en nuestra vida. Pero me dirás, es que hay gente que es hipócrita, lastimosamente sí, pero sabes que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿sabes qué? Sé luz, sé sal, y que todo lo que has aprendido definitivamente hasta el momento
puedas comprender que el Señor quiere trabajar en ti, quiere sazonar de forma sobrenatural. Dios quiere de verdad hacer mucho, mucho, mucho en cada uno de nosotros. Así que seamos sal, seamos esa luz definitivamente en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Mire, esto es bastante largo. No sé si mi esposo me dice si puedo de pronto terminar aquí, porque es que es bastante extenso. Y continuamos los días siguientes, el jueves, el viernes, con todo el material que tenemos. Ustedes me dirán, porque todavía no acabo, no voy ni por la mitad del capítulo 5. Y está bien, está bien, está bien. A una sesión de preguntas. Que la gente pregunte ahora. Bueno, yo les doy libertad. ¿Qué inquietud tienen? ¿Cómo se ven en este tiempo siendo sal y luz? ¿Cómo podemos vivir las bienaventuranzas? Hablen o callen para siempre. Paz, una pregunta. Ahora que está hablando de la sal y la luz de la tierra, cuando ahí ese versículo nos habla de la luz, también podríamos decir que somos luz cuando, por ejemplo, alguna persona está pasando por algún problema o una necesidad y nosotros llevamos una palabra de aliento o no sé, algo de parte del Señor a esa persona para, no sé, para levantarla y eso. Claro que sí. O sea, yo lo miro que sí, porque es que fíjate que igual, fíjate lo que dice, no se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el Señor nos llamó para impactar definitivamente en todo lugar. Qué bendiciones que en medio de una oscuridad que pueda estar viviendo una persona, ¿sí me explico? Puedas llegar y ser el instrumento de Dios, porque no fuiste tú, ¿sí? Sino que fue el Señor quien te utilizó y poder llegar y transformar, ¿verdad? Con la palabra que el Señor da a través de ti, el ambiente donde tal vez estaba esa persona en esos momentos. Entonces es hermoso definitivamente poder ver lo que el Señor puede hacer cuando hay un corazón dispuesto. Eso es lo que es ser luz y es lo que es ser sal. Así que sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Quedó todo claro entonces ahí? Hola. Bueno. Amén, sí, gracias. Todo claro. Siendo las 7, listo. Entonces, dejemos hasta aquí hoy para que descansen y nos vemos el próximo jueves, entonces, siguiendo